Hola a todos, hoy en nuestro segundo episodio de la nueva temporada de ¿Quién me mandó a vender? Viene un invitado muy especial para mí, para lo que ha sido mi trayectoria profesional. Muchos de ustedes me han preguntado cómo resulté yo en las ventas y cómo aprendí a vender. Resulté por incidencias que ya han escuchado en diferentes episodios, pero quien me terminó de pulir como vendedor B2B y a quien le he aprendido un montón de temas, se trata de Leonardo Segura, con quien coincidimos en el camino en Newbits en algún momento. Y hoy está como invitado para lo que es un honor tenerte por acá, Leo. Gracias por acompañarme. ¿Cómo va todo? Gracias a ti, Juanse, por la invitación. Todo bien. Afortunadamente esto fue ya 3 días después de cierre, porque tú sabes que los Sí, sí, cierres sí. son complejos siempre. Bueno, Leo, la pregunta con la que le doy la bienvenida a todos los invitados e invitadas del podcast, ¿quién te mandó a vender, weón? Porque resultaste en las ventas. Em, a ver, yo creo que nadie dice en la universidad, yo quiero ser vendedor. ¿Listo? Eh, y yo tengo una teoría, bueno, no una teoría, pero sí creo que generalmente los que terminamos en ventas, em, o muchas veces la gente piensa que los vendedores generalmente son los más desestructurados, los que eran buenos hablando con la gente, Ujú. y en algún momento de pronto no fueron hasta tan buenos en la universidad, no eran los mejores en el colegio y terminamos vendiendo. Pero lo que creo es que, digamos que hoy más que nunca el proceso de ventas tiene que ser un proceso bien estructurado. ¿Listo? Generalmente, y de hecho, parte de lo que nos ha pasado en estos 7 años en Ubits es que no el vendedor bueno no necesariamente es el que más habla, ni el que más duro grita, ni el que, sí, o sea, de pronto es el más constante, de pronto es el más estructurado, de pronto es el que más pregunta. Em, pero yo terminé en ventas, pues curiosamente porque en el colegio y en la universidad vendí muchas cosas. Ok. Em, yo soy diseñador y digamos que administrador, ambas carreras. em, y sí, terminé en ventas por lo que todos terminamos, por lo que llegó una oportunidad en algún momento. Yo trabajé mucho tiempo en publicidad, en BTL, y como planner, digamos que creativo y estratégico, vendía los mismos proyectos a las diferentes marcas. Entonces yo trabajaba con compañías de consumo masivo y les vendía las ideas sí, como la planeación estratégica de su marca. Pero ahí mismo, sin saberlo, pues estaba vendiendo muchísimo. Estaba vendiendo creatividad, estaba vendiendo estrategia, estaba vendiendo, sí, digamos que todo lo que tenía que ver con digamos que con un plan de marca. Em, y después pasé a bueno, después me fui a una empresa familiar donde también vendí pues, desde un container de vinos hasta traer la posibilidad de traer una tecnología para mejoramiento de pozos petroleros a Colombia. Y después terminé en una consultora de reclutamiento multinacional. eh, y en el momento que mejor estaba en esa consultora de reclutamiento, me llama el CEO de Ubits y me ofrece venirme para acá. Y pues bruto pero decidido, aquí estoy. Después de 7 años y nos ha ido bastante, bastante bien. Sí, yo hice parte, un poquito de parte de esa historia y claramente eras un vendedor ya consolidado cuando estabas en Newbits, Leo. ¿Qué fue lo primero que vendiste? O sea, que tú recuerdes como una gran victoria comercial que has. Ese es el recuerdo que dije, realmente me voy a dedicar a las ventas. ¿En Ubits? No, no, pues en cualquier lado. Ya Newbits estabas consolidado antes. Pucha, es que no sé. En algún momento, a ver, de pronto en la agencia BTL nosotros vendimos un proyecto bien chistoso que se llamaba Bahía Indulgencias y era para una feria de alimentos en Cartagena en que estaban lanzando un producto de una marca muy conocida acá de lácteos y era como la nueva imagen del arequipe. Em, y vendimos como todo sí, como toda la idea de por qué Ujú. debería llamarse el stand-by indulgencias y eso le echamos un cuento al cliente pues brutal y se logró vender la activación. Esa es como la primera que yo me acuerde así, yo pensé que no lo íbamos a vender y lo logramos vender. Y pues después obviamente vienen las victorias de cada uno de los clientes cuando uno Ujú. es contribuidor individual. Pues muchos clientes que traje digamos que en la firma de reclutamiento, otros clientes que también perdí en la firma de reclutamiento y bueno, en Ubits digamos que desde ceros empezamos a picar piedra. Tú creo que estuviste en esa época, picamos piedra durísimo visitando clientes cuando la presencialidad no era una opción y cuando los comerciales no decían por qué ahora tengo que vender presencial, no, nosotros simplemente vendíamos presencial.
todos los días salíamos a visitar clientes, y eso creo que hoy se ha perdido un poco. Y Toca volver, también siento lo mismo. las relaciones se hacen realmente con un café, con un almuerzo, visitando al cliente, viéndole la cara, viendo sus oficinas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que puedes identificar yendo a la oficina de un cliente. Leo, me llamó la atención que coincides con algo que yo estoy muy de acuerdo y es que ni de niño ni en mi etapa universitaria yo decía, uff, me imaginé qué sueño tengo de ser vendedor. Pero parte de crear quién me mandó a vender es que creo que las nuevas generaciones comerciales, un Leonardo Segura, un Félix Fernández, esos comerciales que hoy se ven en LinkedIn ya creo que pueden generar esa expectativa de que las ventas es casi una vida de rockstar. ¿Dónde aprender a vender? Porque hoy Colombia, hoy Colombia, hoy De Colombia, rockstar. de rockstar sufrir. Ajá. Eh, pero, ¿dónde aprender a venderle hoy? Hoy si hay alguien que está empezando su carrera comercial, ¿en dónde aprende a vender uno? A Pues ver, no hay una... yo no sé si allá hoy o si en las universidades hay escuelas de cómo aprender a vender, pero a mí sí me parece que las universidades deberían tenerlo. O sea, Total. digamos, hay universidades que son mucho más enfocadas al tema del emprendimiento, hay universidades que son mucho más enfocadas al ser un gran, digamos que C-level en compañías, bueno, etcétera, etcétera, pero yo creo que hoy las universidades, o por lo menos en mi época, no me tocó una materia que fuera cómo vender. ¿Listo? Desde cómo crear tu pitch comercial hasta cómo generar una estrategia de crecimiento en funnel en la parte de arriba. Ujú. Bueno, mejor dicho, a mí nadie me enseñó a vender. A mí cuando realmente tuve una clase de ventas a nivel corporativo fue en la compañía de reclutamiento. Sí, que era el Sales Academy, me acuerdo. Y Ujú. ese Sales Academy, pues te enseñaban desde cómo armar un listado comercial hasta cómo llamar a un cliente en frío, hasta cómo hacer algo que es tan sencillo que se llama el name dropping, ¿listo? Em, pero sí, para mí, de hecho, uno de mis grandes sueños frustrados después de ser actor es ser Esa no profesor me de la sabía. ventas. Me Sí, encantaría ser Leo. profesor de ventas en algún momento, la verdad. Leo, qué bacano porque conecta con lo siguiente que te iba a decir, y es que hoy no creo que exista un programa, al menos en Colombia, porque la materia que yo te aprendí a ti, como mi mentor de ventas B2B, es una materia que no me imagino en un pensum formal de una universidad. Y para mí esa materia se llamaría huevos y corazón. Una frase que te escuché a ti en muchos momentos comerciales, de cierres complejos, en momentos de victoria también te la escuché un montón de veces, pero, pucha, para mí es la materia infantable dentro de ese programa, Leo. ¿De dónde nace el origen de esa frase? Nunca lo hablamos, de hecho, cuando trabajamos juntos nunca hablamos del origen de esto. Es una frase muy, muy barrista, muy de fútbol, ¿no? De Un meterle poco. huevos y corazón y no ser, creo que hay un concepto que se llama en fútbol como el no ser pecho frío. Y creo que acá mi papá tenía una gran frase y es llorar menos y trabajar más. ¿Listo? Cuando hay, sobre todo en ventas pues que te pone a prueba a ti todos los días la resiliencia, la frustración, pues tienes que tener huevos y meterle corazón. O si no, te Ah, quedaste llorando y te quedaste en el cliente que te dijo no y en el cliente que te dijo que ya te va a mandar el contrato y nunca llegó. O en el cliente que te mandó el contrato y a la semana se da cuenta que no pidió la aprobación real, que ese es más duro aún. esa duele un Y tú montón. cantaste el deal adentro de la compañía y después te llegó con el contrato firmado que quieren hablar con los de legal. Entonces yo creo que el camino de las ventas sí es un camino que además somos una profesión muy odiada. Bueno, no una profesión, pero una labor muy odiada. O sea, todo el que te contesta el teléfono siente que tú le quieres quitar la plata. ¿Sí me entiendes? Sin realmente entender el qué le puedes ofrecer para mejorar su día a día, para mejorar el retorno de inversión en la compañía, para mejorar, bueno, en el caso de nosotros, el reclutamiento, el desarrollo, bueno, etcétera, etcétera. Em, pero sí, somos generalmente el tipo de persona con el que no quiero hablar porque me va a vender algo. Y eso es lo que toca identificar y toca saberse separar cuando eres vendedor. Porque si tú eres un vendedor más de contact center, con todo el respeto a las personas que venden por contact center, porque me parece súper complejo, em, pero pucha, tienes que volverte un consultor y casi que el cliente no se debería dar cuenta que tú le estás vendiendo. Leo, y se puede, o sea, esa materia se pudiera enseñar, uno puede enseñarle a sus equipos a tener huevos y corazón, o lo buscas más bien desde el reclutamiento de los equipos que lideras, cómo construyes un ADN con esa mentalidad. A ver, para mí yo creo que lo más importante y te decía ahorita, yo creo que con hambre se nace en la vida. ¿Listo? No he visto el primer caso, o por lo menos en mi experiencia, no he visto el primer caso
que sea una persona que no le importa mucho, que no quiere la plata, que le da lo mismo si vende o no, que tenga éxito, me parece complejo. ¿Listo? Si estás en ventas te tiene que gustar la plata, sí o sí, o sea, eso no es y puede sonar materialista o lo que sea, Sí, pero al que no le guste la plata y está en ventas, pues no tiene mucho sentido, porque al final del día los procesos de compensación y todo este tipo de cosas, pues tú los creas para que entre más se esfuercen, más plata ganen. ¿Listo? total. Si me da lo mismo tener mi básico y no hacer comisiones, pues no me va a esforzar. Y no tendría mucho sentido el tener una persona así en el equipo. Entonces, para mí, yo creo que hay que encontrar gente con hambre, y hay que encontrar gente que sobre todo se quiera desarrollar. ¿Listo? Porque el vendedor, por más de que uno haga lo mismo, las mismas llamadas, las mismas reuniones con los clientes, pues tú vas profesionalizando tu estilo de venta, y vas puliendo qué debes hacer en cada etapa del funnel. Entonces, tu, tu llamada en frío no es la misma, seguramente hace 4 años que la que No, es hoy. Y seguramente hoy ya no la consideras ni una llamada en frío. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hoy ya tienes una cartera de clientes, porque ya te has hecho un nombre en el mercado, porque ya sabes cómo funcionan las empresas X con X. Em, entonces yo creo que sí tienes que encontrar una persona que tenga hambre, que quiera desarrollarse, pero que sobre todo deje ayudarse. ¿Listo? Porque hay mucho vendedor muy terco y hay mucho sí. vendedor que dice que es muy sniper y que tiene mucho olfato para los negocios. Y bueno, tú y yo vimos pasar bastantes snipers por Ubits. em, y también las ventas las hace el volumen. O sea, Totalmente. a menos de que tú tengas o vendas un producto mega consultivo de proyectos de miles de millones de dólares que se cierra un proyecto cada 2 años, tienes que generar volumen. O si Sí, de no, acuerdo. Si no tienes un nicho muy específico, pues el volumen es el camino. exactamente. Y va a Total. ser difícil que generes un pipeline nutritivo, pues para que le puedas sacar provecho en tus próximos 3 o 4 meses, ¿no? Esa frase de sniper se la he escuchado como muchas veces como excusa. Y prolongaba, y prolongaba, y prolongaba el cierre. Y es Sí, bastante perjudicial para los comerciales esa frase. Leo, hay algo que apunté acá y que resalté y es alguien que quiera desarrollarse en ventas. Y yo me he dado cuenta que el camino de las ventas en algún momento toma dos caminos. O uno se consolida como comercial, un contribuidor individual que se dedica a facturar y hacer mucho dinero, o en algún momento uno toma esa decisión también que es muy válida de liderar un equipo para que venda. Y en ese camino he encontrado personas que dicen quiero liderar, pero no es lo mismo, que venden muy bien y se estrella. Pasa sí. eso, ¿no? A ver, yo creo que y lo primero es que ambas son mega respetables, ¿no? O sea, Ujú. tú puedes ser un super contribuidor individual en una compañía y eres igual de valioso que de pronto que un líder. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando tú eres contribuidor individual, pues única y exclusivamente te miden por lo que generas para la compañía, porque generalmente estos contribuidores individuales, pues son los vendedores que más ganan, y así como más ganan, obviamente más le cuestan a la compañía. Entonces, cuando tú haces un pros y cons de un vendedor, pues el tipo que gana mucha plata al año, pero te genera poca, pues la decisión es muy sencilla. Bien, mientras que si es un líder que forma gente, que igual su equipo cumple con cuotas, pues si tiene un trimestre malo, tú como compañía lo puedes bancar porque sabes que el tipo te ayudó a formar 15 personas de un equipo, genera cultura dentro de la compañía, bueno, tiene muchísimos más beneficios aparte, pero ambos son súper respetables y ambos son súper necesarios para los equipos comerciales. Ujú. Em, y ese ejemplo que tú dices del el mega vendedor que quiso ser líder y se toteó, pues tengo N mil. Bien. ¿Por qué? Porque ahorita hablábamos de alguien que le guste la plata, ¿no? Y a ti como vendedor rockstar o como top performer, pues cada vez te va a gustar más la plata. Y lo primero que tú tienes que hacer cuando eres líder de comerciales es alimentar a tus comerciales. Entonces, La ¿qué plata va significa primero alimentar para a tus... ellos. Exactamente. Entonces, la plata, tú tienes que ser lo suficientemente, sí, tienes que tener las suficientes ganas de crecer como líder comercial, porque eso es un proyecto a largo plazo en donde tú el primer año seguramente vas a ganar más cuando eras contribuidor individual con unas super comisiones que de pronto cuando estás creando un equipo de 2, 3, 4 personas. Ahora, después en un año, vas a ganar mucho más como líder. Bien, pero pocos entienden como sí, como ese proceso.
y a los 6 meses dicen, oiga, yo estoy ganando menos como líder, em, o en un trimestre me hice mucha plata como contribuidor individual, entonces yo esta vaina no estoy dispuesto a sacrificarlo. Y lo otro es que, pues tú como contribuidor individual, lo que tú haces es lo que sabes que genera cierto retorno. Em, y ahí es cuando la frase que tienen los papás de uno que le dicen cuando grande me entenderás, pues bueno, cuando seas líder comercial de otros y cuando sepas que no te están haciendo los KPIs, no están haciendo las llamadas, no están haciendo y cumpliendo las reuniones y que sabes que va a ser una crónica de este tipo le va a ir mal en 6 meses si no funciona y si no hace los KPIs, Sí. pues ahí es de uno, yo creo que tú ahorita de pronto estás viviendo este proceso también, en donde pues uno dice, no sé cómo más hacer para que este tipo entienda que tiene que cumplir sus KPIs o si no va a fracasar y no va a tener De- pipeline y no va a tener sí. negocios para cerrar. Entonces es complicado. Ese camino es bien, bien, bien retador, el de liderazgo comercial, Leo. ¿Por qué lo tomaste tú? ¿Qué te motivó a ser líder comercial? Pues porque el hambre, claramente, insisto, tú eres la persona que le hace honor a la frase huevos y corazón y hambre. O sea, de Leonardo lo que uno aprende es actitud, porque tú tomaste el camino. Cuando uno es ADN con tanta hambre, normalmente yo veo esos perfiles hacia la contribución individual. Es una excelente pregunta. Hoy me lo pregunto también a veces cuando me frustro. Pero, pero, a ver, yo creo que se fue dando orgánicamente. em, y creo que eso también tiene mucho que ver con los líderes que tú tengas en tu camino. ¿Listo? Ujú. Porque hay líderes que también piensan en ellos mismos y te quieren dejar como contribuidor individual, de pronto tú facturándoles y ellos llenándose de bonos. Y hay líderes que piensan un poquito más allá de la nariz y dicen, oiga, este tipo puede crear equipos y crear cultura y crear, sí, como células vivas dentro de la organización. Y yo esto le doy gracias a 2 o 3 líderes que tuve que pensaron un poquito más en mí Órale. y de cómo crecer, que en el que simplemente pensó en la cuota y en los bonos. Y se fue dando muy orgánicamente. Yo me acuerdo en la compañía de recursos humanos de reclutamiento que yo era malísimo para reclutar, pero malísimo, malísimo. O sea, se me caían todas las ofertas a los candidatos, bueno, pasaba de todo. Y mi jefe en ese momento me dijo, oiga, yo veo que usted es un poco más comercial, venga, le pongo un par de practicantes o un par de personas que le ayuden con los procesos de reclutamiento y usted dedíquese a traer negocio. ¿Listo? Y ahí empezamos como a generar un liderazgo no tan directo, porque estas personas me ayudaban a mí en ciertos procesos, pero no eran las que yo tenía que estar tallando para que cumplieran una cuota. ¿Listo? Que después se volvieron consultoras y tenía que cumplir cuotas, sí, pero me las dieron ya como cuota cuando yo ya las tenía casi que como en mi scope de liderazgo. Entonces, si hoy me lo preguntas si quisiera volver a ser contribuidor individual, de pronto sí. De Mira, pronto, con el ingreso que tengo hoy, contribuidor individual va. Em, pero también es muy satisfactorio tú ver cómo crece la gente en tu equipo, cómo hay gente que a través de las comisiones que se hace cumple sueños, cómo gente ya pasa de pronto sí, no tener mucho a cosas materiales hasta casarse. Porque para casarse, tener hijos, todo eso tú necesitas cierta estabilidad también financiera. Entonces yo creo que la profesión de ventas es muy satisfactorio y el liderazgo de ventas es muy chévere ver cómo la gente crece, cómo la gente crece. Leo, ahorita me dices, si me preguntas, volvería a ser contribuir individual. Si nos devolvemos un poquito más, volverías a vender. Yo vendo todos los días, Juanse. O sea, yo creo que eso es algo muy importante que tú tienes que hacer como líder comercial sobre todo, y es que para tú poderle exigir a tu equipo que Ya. haga 10 llamadas a Ujú. sacar reuniones, pues tienes que ser capaz tú de sentarte al lado de ellos y sacar las reuniones al frente de ellos. ¿Listo? Em, Entonces, para mí, yo nunca he parado de vender. O sea, yo sigo sacando reuniones. Obviamente, pues, digamos que yo manejo la región, pero en Colombia puedo sacarlas mucho más sencillo por obviamente el conocimiento del mercado que tengo. Pero si a mí un BD o si un comercial me dice, mira, Leo, necesito que me ayudes a hablar con este director porque no me está contestando, cojo el teléfono y lo hago. O sea, no. Y si tú no das, eso es un poquito lead by example, ¿no? Si tú no lo das con ejemplo, pues es difícil que la gente te lo copie. Ahora, que te encuentras con comerciales que así lo hagas, no te lo copian, claramente te lo encuentras. Ok. Pero hoy estamos lidiando con unas generaciones más complejas de presionar. Sí, no, porque normalmente, a ver, las ventas siempre han tenido algo y sería muy romántico decir que en la venta no hay presión. O sea, en realidad cobramos lo que cobramos muchas veces porque es un trabajo que tiene una presión, pero
correcto. ¿Cómo tener un buen equilibrio, Leo? ¿Cómo O qué, yo perdón? tengo, ¿cómo tener un buen equilibrio entre no ser ese líder insistente y más bien sí tener una presión saludable que siempre es necesaria para los equipos comerciales? Yo pensaba que hay dos caminos y es desde el reclutamiento, armar un equipo con ese ADN, idealmente para no estar persiguiendo, eh, como que se dé el empujoncito la misma persona. Pero cuando no, ¿qué hacerle? A ver, yo creo que desde el reclutamiento sí, o cuando tú ya te encuentras con equipos comerciales, tú lo que tienes que tratar de tener en tu equipo es self-motivated people, o sea, personas que no te toque estar motivándolos y presionándolos. Si tú no tienes un comercial que tiene un mes bueno y que se cae al siguiente mes, y entonces te toca volver a motivarlo, volver a presionarlo y sube y baja y sube y baja, pues es un comercial que para ti es muy difícil tenerlo, si lo viéramos en dinero, tenerlo forecasteado. ¿Listo? Ujú, Porque no sabes, el tipo, ella es una montaña rusa de emociones, y no se sabe en qué momento el tipo se va a caer o en qué momento la va a romper. Y no hay nada más complicado que no tener un revenue predictivo. Hay un ujú, libro que se llama Predictable Revenue, creo que tú te lo leíste. Pero pucha, si tú tienes todo tu equipo así es difícil de predecir. Y pues tú cómo armas un plan de expansión, cómo hablas un plan de inversión si no tienes cómo predecir tu revenue. Em, para mí la presión siempre va a estar en ventas y el que no le guste la presión, pues váyase a paila otra es. área de la compañía. Sí, no. Ahora, que no todos los días podemos darle pata al equipo, no, claramente no. Y hay que premiar también y hay que felicitar. Y a mí me critican mucho por no celebrar los pequeños logros. Y no creas, me cuesta y trato de hacerlo, trato de hacerlo. Ok, O sea, que la presión funciona, funciona. sí, funciona. Es necesario. Para mí es el alimento del comercial. De pronto los y hasta ahí llegó hasta acá llegó quien me mandó a vender por esas opiniones impopulares, pero Puede creo ser. que es el alimento del comercial. Creo que la presión es el alimento del comercial. El cómo gestionarla es la que marca la diferencia de los que resultan triunfando en ese camino, Leo. Y es que Es tú que me dijiste hace unos... la misma cuota Ajá. te hace la presión. Entonces, pues tú como, mejor dicho, sí, es que la misma cuota te hace la presión. Ahí no, Dos ahí puede palabras. ser un buen líder o mal líder, pero la cuota está ahí. Leo, quiero que hagamos hincapié en dos palabras que hemos hablado acá en minutos anteriores. La predicción, tú en algún momento me decías, Juanse, ¿será que esa persona da, no da? Y nosotros dos teníamos una habilidad muy chévere y era leer rápidamente a quién le iba a dar bien en 6, en 12 o quién le iba a sacar del estadio. Cómo tener esa sensibilidad de liderazgo comercial para no desde el forecast, sino desde la intuición entender cómo una persona no va a brillar dentro del equipo. A ver, yo creo que la intuición juega un papel importante, pero la intuición es la menos importante frente Ujú, a los números. ¿Listo? Y ujú, las ventas, como la cuota, como la matemática, pues es exacta. Si tú sabes que para tener un conversion rate de $10,000 tienes que generar 50,000, y la persona tiene una cuota de 15,000, pues tiene que generar más de 50,000. ¿Listo? Si no genera más de 50,000 por 2 meses seguidos, pues tú ya sabes que el tercero y cuarto, pues el tipo no va a llegar a la cuota. Em, y yo creo que ahí es donde como líderes tenemos que ser muy hábiles, no en tomar la decisión de sacar a una persona, ujú, sino muy hábiles y muy rápidos en meter a esta persona de pronto en un plan de choque. ¿Listo? Un plan de acompañamiento en donde, oiga, quiero saber si usted de pronto esto que le pasó, pues, ¿por qué le pasó? ¿Listo? Pero si le pasó por algo que no estaba en sus manos, pues venga yo como líder o yo como organización, ¿cómo lo ayudo a usted a salir de eso? Entonces vamos a hacer un plan en donde usted se compromete diariamente a esto. Oiga, no, es que no estoy teniendo suficientes clientes para llamar. Oiga, pues venga, ahora vemos un listado comercial. Oiga, ¿cómo armo un listado comercial? Venga, le cuento cómo se arma un listado comercial. Coja competidores, coja industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú como líder simplemente dices, genera reuniones y ya está, pues va a ser muy complicado que la gente te copie. no, Porque el problema general para mí del comercial es que no sabe a quién buscar. Entonces, claro, yo me encuentro y en los procesos de selección nosotros tenemos digamos que comerciales 360. Y yo me encuentro mucho en los procesos de selección con el cerrador, ¿no? Este cerrador que tiene un equipo de 5 SDRs que le sacan 3 o 4 reuniones, pero que de pronto es una compañía que está quemando y quemando capital.
pero cuando se dan cuenta cuánto les cuesta al equipo de SDRs y pasamos por eso, ¿no, Juanse? ¿Cuánto le cuesta al Sí, sí, equipo sí. de SDRs y cuánto le cuesta una reunión diaria con un equipo de 5 SDRs y que este tipo de pronto cierra una de cada 20 reuniones? Pues le salió carísimo el CAC. Em, entonces nosotros en este momento estamos mucho más hacia el comercial 360, que genera desgaste, no te voy a decir que no genera desgaste, pero que crea comerciales muchísimo más nutridos y muchísimo más agradecidos con el proceso. Yo me atrevería a decir, Leo, conectando con lo que hemos hablado, esos modelos 360 crean verdaderos líderes comerciales, porque Correcto. usted no va a Verdaderos ser un huevos y buen líder. corazón. Ahí creas Verdaderos huevos verdaderos y huevos y corazón. Sí, corazón. sí, total, total, porque no todos los procesos tienen el mismo nivel de complejidad, no es lo mismo prospectar que cerrar, pero la integralidad, yo disfruto mucho de ver comerciales integrales en todo el ciclo completo de ventas. Y de hecho creo que esa es nuestra escuela, tratar de encontrar lo más completo un vendedor, Leo. Y la segunda Ujú, palabra en la que quería hacer hincapié era la palabra frustración, porque uno ujú. escucha a Leo Segura decir la palabra frustración y dice, un líder comercial sí se frustra, y más en el nivel en el que pudiera llegar a estar Leonardo, Todas las marica. horas, no, no todos los días, todas las horas, Juanse. Y a ver, yo creo que tú como comercial, desde que eres practicante comercial hasta que eres, bueno, chief de lo que sea, em, tú generas una frustración constante. Y por eso te digo que una persona que no tenga huevos y corazón, pues va a ser difícil que triunfe en ventas. Em, Porque es que tú, como practicante, entonces te pusieron hágame un listado de 40 compañías del sector asegurador y conseguiste 25 y se te acabó el deadline y ¿qué haces? Primera frustración. Después, bueno, llámese a estos y de 10 te dijeron 8 que no. Em, o te dijeron 8 que sí y te llegaron solo 2 a la reunión. Y esos 2 que te llegaron a la reunión, los 2 te dijeron que te iban a comprar y después se te desaparecieron. O sea, es como es Sí, una sí, sí. constante, es constantes golpes a la vida del comercial. Entonces, para los que están viendo esto y no nos atienden como proveedores, o sea, de verdad es duro llegar a las personas a venderles. Y hoy cada vez más, porque hoy con inteligencia artificial, todos estos bots que están haciendo, todos estos correos automatizados, pues lo que están haciendo es que nos cojan más fastidio a los vendedores. Sí, porque Em, algunos son muy malos, algunos son muy flojazos, muy flojazos. y mira, yo me reúno con uno o dos proveedores cada 2, 3 semanas. Y todos nos dicen que nos van a llevar a 7x el revenue que tenemos ahorita. Y cuando tú te pones a hacer cuentas de cuánto te puede llegar a costar algo que ni siquiera está probado, pues de pronto a veces y ojo, no quiero decir que la inteligencia artificial no nos ayude porque tenemos muchas cosas de No, de enrichment, acuerdo. pero a veces el back to basics puede ser mucho más nutritivo. Sí, a ver, yo siento que hay herramientas de IA que pueden reemplazar hoy un vendedor flojazo, pero un buen vendedor todavía está muy lejitos. Yo creo que en la Esos, TAM, para B2B, ajá. algo que no sea un must y que sea una venta consultiva, estamos todavía bien lejos de que Mm. lo reemplace la inteligencia artificial. Ahora, bien lejos te puedo decir que puede ser 2 años con inteligencia artificial. Pero todavía estos robots que prospectan y de hecho, un robot que prospecta y saque la reunión con un director de recursos humanos en Colombia, me encantaría verlo, porque hemos probado varios y no hemos logrado encontrar el primero. Ese no se frustra, nosotros sí. Y tengo las últimas dos preguntas, Leo, relacionadas a ese tema que tocamos, que es la frustración. La primera es, ¿cómo se sorfea la frustración como líder o como contribuidor individual? Uno, ¿cómo sorfea esa mala racha? A ver, yo creo que esto es como las tusas. Esto vale, mejor dicho, está bien también estar triste. Está bien también querer mandar todo para el carajo un día. Está bien llorarla, porque así se te cayó un negocio que te iba a dar el crecimiento Duele a la como... siguiente etapa. Eso duele, mejor dicho, en la mitad. Em, pero pues tienes dos opciones. De nuevo, seguir llorando y seguir preocupándote por lo que pasó, o meterle más huevos y corazón y seguir dándole el doble. Em, entonces, pucha, yo creo que sí es bien importante tener una comunicación transparente con tu líder para Ujú. decirle, marica, este Q no le llegó porque me pasó esto, esto y esto. Y nosotros en Ubits, o por lo menos en el liderazgo que yo he tratado de impartir en la compañía, es que nosotros creemos mucho en el proceso.
¿listo? Nosotros hemos tenido comerciales que no han vendido en 6 o 7 meses, Mm, ¿listo? Pero que cuando tú miras sus KPIs y que cuando tú miras lo que están prospectando y cuando tú miras la tarea que están haciendo, la matemática te dice que al mes 9 o 10 te van a hacer la cuota va de a lo que, pasar. de lo que no vendieron. Y siempre ha pasado, siempre nos ha pasado. Ahora, lo que no permitimos son comerciales que 2, 3 meses no hagan ese KPI porque sabemos que no van a lograr el conversion rate que necesitamos. Entonces ahí rápidamente tomamos decisiones. Bien. Pero, pero yo creo que la comunicación es clave para tú también entender cuándo el equipo está frustrado. Y, y también yo creo que es importante entender que sobre todo en nuestro tipo de negocio, pues también hay ciclos que se cumplen y son súper válidos. ¿Listo? Puedes estar cansado de estar llamando 5 años, sí, pero es lo que hay. ¿Listo? ¿Que te vamos a dar leads más? Sí, te vamos a dar leads. Y seguramente me criticarán muchos, pero si me conoces, yo sabes que no me preocupa mucho lo que piense, pero es lo que hay. Y somos una compañía donde nos gusta la presencialidad, donde nos gusta ir con el cliente a tomarnos un café, donde nos gusta estar en eventos y hablar sobre las necesidades de los clientes. Si tú lo que quieres es recibir leads y simplemente que te entreguen el deal caliente, no creería que hoy exista en la TAM B2B una compañía así que le entren los deals tan calientes, por lo menos de este rubro, em, pero de pronto no es el lugar. Sí, Bien, ¿sabes yo qué pienso? ¿Por qué sucede, Leo, eso? Y yo lo analizaba hace poco, y es que los career paths en los modelos comerciales de la TAM van premiando, quitando a la persona de la tarea. Te vuelves eres un gran prospectador, te ascienden a vendedor y te quitan de entrada la tarea de la prospección. Empiezas ajá, a vender, a vender, a vender, a vender, te quitan las primeras reuniones. Entonces, claro. yo siento que muchas empresas están mal acostumbrando, creando malos comerciales, en la medida que crecer implica quitar responsabilidad. No, y tú Eh, después te encuentras con estos comerciales semidioses sí, sí, sí. que no te van a una reunión, si no tienes ya el deal listo para cerrar. Entonces, pues, para ir a cerrar deal, pues, para eso necesitas una persona. Gordo, por favor. Para eso necesitas una persona y ya está, no necesitas 10. Porque 10 cerradores y estos, mejor dicho, que están en el Olimpo y que yo solo voy a, que están en estas grandes consultoras de tecnología o que cierran con los partners, etcétera, etcétera. Pues pucha, a mí me parece que están, lo que tú dices, malcriando al comercial y te dedicas es a eso, simplemente yo voy a una reunión, a firmar un contrato y ya está. Para mí eso tiene mucha gracia como comercial, es mi manera de verlo. Tú como líder comercial, así estés bueno, dicho, country manager, tú deberías tener la capacidad de coger el teléfono y llamar a un cliente Sí, desde sí. ceros y mostrarle a tus comerciales cómo se hace. Si no lo haces, para mí no genera eso respeto, pero pues hay compañías que funcionan así. Sí, hay unos modelos que funcionan así, pero ese comercial cuando se va de esa compañía, lo que he podido ver también desde la experiencia es estrellado. Pues a nosotros nos pasó, Juan, ese. O sea, nosotros los primeros 2 años de Ubits, Traíamos unos perfilazos de claro, récord. entonces traíamos perfiles que venían con todo el background de compañías de tecnología y que venían de ser, mejor dicho, closer y tú los ponías a hacer una llamada, mejor dicho, no sabían tener un call calling, no podían hacer un elevator pitch de 40 segundos y concretar sus ideas en 40 segundos porque no lo llevaban, no lo hacían hace 6 años y eran carísimos. Entonces yo creo que es un mix, tú tienes que tener un seniority para poder hablarte con cualquier persona que tome una decisión en el proceso de venta, pero creo que el CEO de Ubis lo dice, y es, tú tienes que poder estar aquí arriba para mirar estrategia, pero tienes que rápidamente poder bajar eh, a mirar y a remangarte, o si no, te quedaste liderando desde la estrategia y tu estrategia es tan buena como tu capacidad de ejecutarla. Entonces, Leo, la otra pregunta me la spoileaste con lo que dijiste, y es que era hablando de la frustración, hasta dónde aguantar una mala racha. Pues porque está el otro lado, muchos comerciales han sentido la frustración y por menos vendido se siente, pero también existe otra cara de la moneda, y es que en algún momento quienes lideramos equipos de venta también tenemos que tomar decisiones, muchas enfocadas al desarrollo, pero ¿hasta cuándo aguantar una mala racha comercial? Leo. yo creo que como te lo dije ahorita, hasta que, Mm, hasta que el pipeline futuro de esa persona tú le veas una posibilidad de pagar lo que no ha ok, generado.
eh, y hasta cuando la frustración no se vuelve el protagonista en la película. Me ¿Listo? encanta Porque eso. tú puedes tener una película de drama, pero en la película de drama al final siempre puede llegar a haber una historia feliz y vivieron Sí, felices. sí, sí. Pero si el drama es hasta que se acabó la película, pues pucha, yo sí creo que también tienes que tomar la decisión tú como líder de sacarlos de su miseria rápidamente. Porque o si no, además te contagian al otro equipo. Y esa mala energía, yo creo sinceramente que todos somos energía. Y esa mala energía se contagia, Juanse. En los equipos de venta es increíble lo rápido que se empieza a permutar la mala vida, como lo quiera llamar uno, la mala racha, el negativismo, esa reunión es mala, para que me conecte, el cliente está flojo, se Correcto. empieza a volver un bozados y se tira todos los equipos de venta. Sí, Por chévere, eso chévere también es ese bueno a tema. veces renovar ciertas, Sí, sí, sí. digamos que fichas del equipo. Que las personas que vienen de afuera no vienen con sesgos, no saben lo que pasó hace un año en cambio del esquema comisional, no, como que llegan frescos. Y ahí también para los nuevos que no me lo estás preguntando, pero pues tú en los 2 o 3 meses de vendedor en una compañía te vas a sacar la leche para demostrar de qué estás hecho. Si a los 2 meses no lo haces y no estás dando todo de ti, pues de pronto no es la persona. Sí, de acuerdo, sí. Ya en 2 meses se alcanza a ver el pipe, pues Es alcanzan que a ver. tú y yo lo Mm, hablábamos, o sea, decíamos, nosotros creo que fue en mayo como de 2022 contratamos 43 personas en un solo mes. sí, Y decíamos, en junio, julio, este va, este no va, este va, este no va, este va, este no sí, va. teníamos Y esa lectura en rapidísima. agosto nos dimos cuenta. Sí, nos dábamos cuenta muy rápido. Entonces sí hay que ser muy, desafortunadamente, muy fríos en eso. Porque a ti como líder de ventas y como vendedor, pues te están pagando porque cumplas un presupuesto. Leo, ya para cerrar, estamos fundando una universidad de ventas en Colombia. Aparte de huevos y corazón, ¿qué otras materias hay que dictar ahí? ¿Cómo creamos comerciales del futuro? Eh, yo creo que además de tener huevos y corazón, tienes que como comercial tener mucha viveza. Ok. Eh, Oiga, me dijeron que no por acá, pero este no es el decisor, entonces ¿cómo llego yo al decisor? ¿Listo? Con alguna excusa. Em, yo a algunos comerciales les daba mi alter ego, ¿listo? Yo a veces, todavía a veces llamo a los PBX de las compañías y me hago pasar por X persona y soy el líder de eventos de una compañía que tiene que ver con esa compañía. Me pregunto, Ujú, oye, es que queremos invitar a las personas de recursos humanos a este evento, ¿tú me podrías dar el correo? Tengo este. Carreta, yo no tengo el correo y me lo ujú. invento. No, ese no es este. Entonces tú tienes que ser muy creativo para llegar al punto en que logres sacar la información que necesitas. Pero para que todas las veces que te digan que no, tú lo sigas haciendo, pues tienes que tener mucha resiliencia. Em, para mí también debe ser muy como go with the flow. O sea, si tú te quedas y te encarnizas con ciertas bobadas que pasen en el día a día, Ujú. te vas a hacer mala sangre y el proceso de venta, si tú no lo disfrutas, no te va a llegar. O sea, la energía en una llamada en frío se transmite por el teléfono, o sea, así la gente no crea. Si Sí, tú no sonríes por el teléfono, no te van a dar la reunión. Em, entonces, creería que como esas dos materias, creatividad, viveza, y no sabría cómo llamar la y otra, por supuesto, como, huevos y corazón, ¿no? Esa es y por infaltable. supuesto huevos y corazón, que creo que es Esa es lo la que, maestría. lo que a muchas de estas nuevas generaciones les falta. Sí, Leo. Leo, ya ahora con esta me despido. Ya creamos nuestra universidad, nuestro programa de ventas. Hemos vivido tú y yo de las ventas mucho tiempo y estás mirando a alguien ahí, tú te sentirías orgulloso o tranquilo que tus hijos se dedicaran a vender. Pues ya venden, ya Ah, sí, ah, venden. bueno, ya. Al menos tienen las Mi, competencias. mi hijo tiene un emprendimiento de venta de limones. Ah, bueno, listo, Que ya el quienes nos hombre, escuchen, claro, que el hombre ahí pueden recolecta sus pautar. limones en la finca y yo creo que desde chiquitos hay que enseñarles a vender todo, todo. Bien, Porque es que la vida es una sola venta. Si tú no sí, vendes, si tú no te vendes bien, no consigues pareja. Si tú no te vendes bien, no consigues trabajo. Si tú no negocias bien, de pronto te dan en la cabeza comprando tu primera casa. Em, entonces, yo sí me sentiría orgulloso, sé que van a sufrir, pero sí ujú. me sentiría orgulloso que fueran vendedores en algún momento. Chévere, Ya está el Leo, hombre. chévere. Miren ahí, quienes lo vean en video, ahí ven al futuro, al futuro comercial.
Y eso nos invita a algo. Miren que lo que nos acabamos de inventar como un programa de ventas para la universidad o como un posgrado empieza a ser más importante incluso en edades tempranas. Qué bacano sería que las ventas fueran una facultad o unas habilidades que se Eso empiezan a sería, de verdad, desarrollar eso desde sería una antes. nota. Creo De verdad, que es muy chévere. parte de la misión de quien me mandó a vender, Leo, de darle más poder a una profesión que hoy nos toca llamarla y autobautizarla, si es lo que nos dedicamos a esto. Pero qué bacano que más adelante todo lo que hacemos los que nos dedicamos a vender tome mucho más protagonismo. Hay un gran referente como Leo Segura, lo pueden seguir en LinkedIn. Es CRO ya, felicitaciones Leo en Sí, Ubits. eso, sí, eso, sí. Chief CSO, Sales CSO. Officer. Bien, felicitaciones y pues nada, Leo, gracias por este episodio que estuvo más espontáneo, más como de verdad son las ventas. Yo creo que acá hablar de tecnicismos, de cómo crear una base de datos, porque eso no mueve mucho. Y la persona que más podía seguir ese discurso claramente fue la que nos acompañó en este episodio, Leo. Qué nota tenerte por Gracias. acá. Gracias, Juanse. Gracias y pues nada, aquí súper, súper a la orden para lo que podamos hacer en un futuro, pero sí, al final del día, si bien es el proceso de ventas es espontáneo en muchos casos, tiene que tener una estructura, porque una venta sin estructura no la vas a lograr. O sea, simplemente uno pensar que en ventas la va a lograr porque es bueno con la gente, no es tan fácil. No, ya ¿Listo? eso ya no es así. Y para eso van a Exactamente. seguir nuevos episodios con personas con unos métodos muy chéveres. Leo, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente. Gracias, Juanse. Chao, chao. Chao.